Ya le mandé las diapositivas a la compañera Clarisa para que ella pues me asista en pasar las diapos, nada más. Ya vamos a iniciar. Muy bien, entonces mientras arreglamos todo eso, eh, solamente recordarles que pues tenemos el examen el día jueves y los 4 temas que ustedes ahorita están viendo. Como cosa importante, al final de la discusión, ustedes ven de que fue como una integradora, así se llamaba la discusión, farmacología cardiovascular integradora, porque el objetivo de la unidad 1 era que se hiciera un solo examen inicialmente, como en los años anteriores, es decir, abarcar los 8 temas en el examen que iba a abarcar todo lo que tenía que ver con cardio, pero para facilidad de ustedes, pues se partió la unidad en 2 parciales. Ya tuvieron uno y pues el jueves tienen el otro. Entonces, deben de poner énfasis en aquellos temas que se han visto, ¿verdad? Los que ya vimos anteriormente, pues eso no hay que ponerle énfasis porque ya preguntamos eso, ¿verdad? Porque yo creo que en algunos casos se iban repitiendo fármacos en la discusión de los que vimos en el primer parcial, ¿verdad? Pero hay que enfocarnos más que todo en aquellos que en el capítulo de Golan, que digamos es la integradora de todos los temas, ustedes pueden ver. Muy bien. Entonces no sé si Clarisa ya puede presentar. Ahorita, doctor, permítame. Muy bien, gracias. Entonces eso más que todo. eh, Espero que este parcial no se vaya a repetir, que la mayoría tenga buena nota, porque así se evita estar repitiendo cada rato y ustedes saben de que en los repetidos muchas veces ya no se preguntan cosas tan sencillas. Muy bien. Bueno, gracias Clarisa. Bueno, entonces vamos con la farmacología del sistema cardiovascular. Digamos, como les mencionaba, esto es un repaso nada más. No es que se va a dar todas las clases o se va a abordar los temas a profundidad, porque eso ya lo hicimos en los anteriores seminarios y la discusión. Muy bien, siguiente. Siguiente. Clarisa. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, entonces, como generalidades, ustedes tienen que tener acá el sistema cardiovascular. Como ustedes ven ahí, está el corazón, esto ustedes lo vieron el año pasado en anatomía, en donde ustedes pues están valorando ahí todos los vasos, las cámaras cardíacas y pues también todos los músculos que se están involucrando en la contracción y relajación del corazón, lo que pues viene a ser esa bomba que, valga la redundancia, va a bombear toda la sangre al sistema, a toda la economía del cuerpo. Entonces, como ustedes ven ahí, que por cuestiones simplemente ilustrativas, pues se ve que la sangre venosa, donde llega, están las cámaras y las arterias pintadas de azul, mientras que aquellas que van a toda la economía del cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, los que van a bombear toda la sangre arterial, esa pues tenemos de color rojo, pero eso simplemente es algo ilustrativo. Muy bien, siguiente. Bueno, igual, algo sencillo que ustedes deben de ver, los diferentes tipos de vasos, dependiendo de sus calibres, así se van a clasificar, ya sean arterias, capilares, arteriolas, venas, y en donde también van a actuar los diferentes fármacos que van a ayudar a relajar toda la musculatura de estos vasos, que va a permitir de que haya, como ustedes saben, un control adecuado de la presión arterial cuando hay una relajación, hay una disminución de la resistencia vascular periférica o sistémica, lo que hace que eso mejore la presión. Cuando estos vasos pues tienen algún tipo de esclerosis o tienen una constricción de la musculatura, pues eso va a aumentar la resistencia y eso va a ser uno de los factores predisponentes para hipertensión. Y como ven ahí, pues tenemos las partes del vaso, del endotelio, que como ustedes recuerdan en las clases anteriores, en donde cuando el endotelio hay un daño en esa zona, pues puede liberar diferentes factores que van a
provocar que hayan trombos, inclusive que haya una constricción, porque se liberan unas sustancias pues, que van a hacer que toda esa musculatura que esté en esa zona del vaso capilar, de las arterias, pues también puedan contraerse y aumentar la resistencia. Siguiente. Muy bien, bueno, ahí solamente para comenzar con unos memes, ¿verdad? Espero que no sean así ustedes, sino que al contrario, ¿verdad? Que pues puedan estudiar y que se hagan muy bien. Dice un tip de la farmacología, estudiar bajo el agua para que nadie pues pueda ver nuestras lágrimas. Entonces, con hipertensión y regulación de la presión arterial tenemos que es la enfermedad cardiovascular más común. Según algunos estudios, está entre 60 y 80% que lo desarrollan en hombres y en las mujeres desarrollan hipertensión a los 80 años. Es decir, inicialmente en el hombre pues se da a más temprana edad que la mujer porque la mujer tiene un factor protector hormonal en toda su vida sexual activa y la hipertensión arterial sostenida daña los vasos sanguíneos a nivel renal, en el corazón y el cerebro, que son los órganos blancos en donde va a afectar este aumento de la presión y conduce a una mayor incidencia de insuficiencia renal, de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, que esto ya lo vimos en la discusión, apoplejía y demencia. El diagnóstico, bueno, esto digamos es más ilustrativo porque no se lo va a preguntar, se basa en mediciones repetidas y reproducibles de la presión arterial elevada y también hay factores de riesgo que hay que incluir también para el tratamiento de la presión, lo cual, aunque nosotros vemos farmacología, también hay otros cambios, hay otros factores que nosotros podemos modificar y eso va a mejorar la presión arterial. Sí, el tratamiento de la presión no solamente es el hecho de dar medicamentos, sino que también cambio en estilos de vida. Por ejemplo, dentro de los factores que hay que evitar, el fumar, el síndrome el metabólico, que incluye diabetes, dislipidemia, obesidad y la misma hipertensión. Manifestaciones del órgano blanco. Uy, dale, ahí, cabal. Y una historia familiar de enfermedad cardiovascular, porque muchas veces tenemos ahí que nuestros padres, abuelos, eh, tienen ese factor genético y uno lo va a heredar, pero uno puede retrasar el aparecimiento de esta enfermedad si hay un cambio en el estilo de vida. Siguiente. Entonces, la clasificación de la hipertensión sobre la base de la presión arterial, tenemos este cuadro que también está en la farmacología. Está creo que en Golan, en donde habla de cómo se va a catalogar la hipertensión. ¿Verdad? Estas clasificaciones pueden ir variando dependiendo de la bibliografía que usted consulte, porque muchas veces son libros que se consultan en Estados Unidos o en Europa, en donde pues los parámetros varían, ya porque depende de la dieta, de la raza, pero digamos que en el ámbito normal en que usted como futuro médico va a valorar la presión arterial de las personas, puede haber una categoría normal, que creo que entraríamos la mayoría de acá. Después viene una prehipertensión, una hipertensión ya diagnosticada, ¿verdad? Que está mayor de 140-90, y también una en etapa 1 y etapa 2. Y también entra la crisis hipertensiva cuando son pacientes no controlados. Entonces, cuando nosotros ya tenemos una prehipertensión, podemos nosotros intervenir con cambio en estilo de vida, pero ya cuando es una hipertensión propiamente declarada, entonces ya comenzamos con los fármacos. Siguiente. Igual, ¿verdad? Aquí yo creo que muchos ahorita se están quebrando la cabeza con tanto nombre, con tanto fármaco, clasificación para el día jueves. Pero bueno, espero que toda esa información se la vayan metiendo en la cabeza. Hay unas cosas que ya repetimos, pero hay que ponerle más que todo cuidado a los temas nuevos, especialmente a la farmacología cardiovascular integrada. Siguiente. En la etiología de la hipertensión puede ser esencial o primaria, como ustedes explicaron en su taller. También puede estar en una secundaria en donde pues hay otros factores externos que también tenemos que modificar. También hay factores propiamente del cuerpo, como ustedes mencionaban en la discusión, como el hiperaldosteronismo, que también puede crear una hipertensión secundaria o un feocomocitoma por el aumento de las catecolaminas.
Y la presión arterial elevada se asocia con un aumento general de la resistencia al flujo de la sangre a través de las arteriolas, lo que mencionábamos anteriormente, que hay dos factores importantes que determinan la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica o periférica, que cualquier modificación en estos factores va a hacer de que la presión se vea afectada, ya sea elevándose como una hipertensión arterial o una hipotensión. Pero ahorita lo que nos interesa es que aquellos factores que están influyendo en el aumento o en la modificación de cualquiera de estos dos factores que va a generar una presión arterial alta. Y la heredabilidad de la hipertensión esencial se estima alrededor de un 30%. Es decir, que un 30% de los que estamos acá, y si hay un factor de riesgo en nuestra familia, un abuelo, un papá, pues podemos desarrollar esta hipertensión esencial en el transcurso de la vida. Siguiente. Y la regulación normal de la presión arterial se da por diferentes mecanismos, como mencionábamos anteriormente, que estos dos factores determinan la presión, el gasto cardíaco, ¿verdad? Que es, digamos, todo la sangre que está fluyendo, ¿verdad? Que se puede ver modificada por una hemorragia, ¿verdad? Que esto va a hacer de que no haya suficiente sangre fluyendo por las arterias, porque puede haber un secuestro, inclusive a nivel abdominal de hasta 3 litros. Y también está la resistencia vascular periférica, que también se puede ver modificada por un factor neuroendocrino, se puede ver también afectada por un factor endotelial, y los mecanismos de la regulación son el bajo reflejo postural, que como mencionábamos también durante la discusión, existe algunos fármacos que pueden modificar, digamos, este reflejo eh, baroreceptor con los cambios de posición. Lo que mencionábamos y lo que les pregunté al grupo, que era una hipotensión postural. Entonces, algunos sí respondieron bien, pero era el hecho de que cuando hay un cambio brusco en la posición de la persona, ¿verdad? Si está acostada y se sienta o se está sentado y se para, pues no hay una regulación normal en este caso y eso hace de que haya esos mareos por una hipotensión postural. Y también la respuesta renal a la disminución de la presión arterial. Siguiente. Entonces, dentro de los agentes antihipertensivos, pues hay bastantes que estamos nosotros en consideración, ¿verdad? Aquellos que van a actuar directamente a nivel renal, aquellos que actúan en las arterias y también aquellos que van a actuar a nivel del músculo cardíaco. Entonces, ahí en ese cuadrito, en esa imagen, pues pueden ver las diferentes clasificaciones que nosotros ya hemos visto en algunos, por ejemplo, como los diuréticos de asa, aquellos que tienen un efecto inotrópico positivo, también están las estatinas, ¿verdad? Como fue en la clase que dio el doctor Cabrera, lo cual pues ya no lo vamos a ver a profundidad porque ya se evaluó. Siguiente. Bueno, y entramos con la angiotensina 2, ¿verdad? Eso es lo que ustedes han desarrollado durante su taller, en donde va a actuar en los receptores de la angiotensina 2. Estos que se encuentran a nivel renal va a hacer de que haya un aumento plasmático renal, es decir, va a haber un mayor flujo a nivel del riñón, también va a haber una natriuresis, es decir, que se va a sacar más sodio a través de la orina. A nivel arterial lo que va a hacer es que va a disminuir el crecimiento eh, de la musculatura, lo que va a disminuir que haya una resistencia. Y a nivel del corazón también va a haber una vasodilatación y también va a disminuir la proliferación de las células musculares lisas vasculares. En el caso del corazón, pues como ustedes saben, cuando hay una hipertrofia, ya sea concéntrica o excéntrica, eso puede provocar de que el flujo de eyección sea menor, especialmente cuando es concéntrica. Cuando, por ejemplo, tenemos alguna hipertensión pulmonar, en el caso de que sea algo excéntrico, por ejemplo, como la enfermedad de Chagas o la misma hipertensión arterial, eso hace de que el corazón, ¿verdad? Al estar hipertrofiado, su volumen de eyección sea menor. Entonces, la angiotensina 2 pues sirve para que no haya ese remodelamiento que puede haber naturalmente por el corazón que está todo el día trabajando y evita que haya una hipertrofia. Pero cuando fallan estos mecanismos,
Entonces, el mismo trabajo de vencer la resistencia vascular sistémica por una aterosclerosis hace de que el músculo cardíaco se hipertrofie y esto también se puede generar alguna insuficiencia cardíaca congestiva que puede haber y también puede, como les mencionaba anteriormente, disminuir el flujo de eyección a través de las cámaras ventriculares. Siguiente. Entonces tenemos diferentes clasificaciones de los fármacos antihipertensivos. Están los diuréticos, a la cabeza las tiazidas, por ejemplo la hidroclorotiazida y la cortralidona. Los agentes simpaticolíticos como la clonidina y la metildopa, como mencionábamos durante el taller, la metildopa se da para las pacientes embarazadas, ¿verdad? Porque están contraindicados los ARA y los YECA en esa etapa de la gestación. Los vasodilatadores directos, como el verapamilo, el diltiazem, las dihidropiridinas, como el nifedipino, amlodipina, la hidralacina, que también se utiliza como agente antihipertensivo en las crisis hipertensivas que uno ve, por lo menos cuando llegan a la clínica, pacientes con sintomatología positiva y usted le toma la presión que anda 150-100, ¿verdad? Y presenta cefaleas graves, hasta vómitos. Entonces, esa se puede utilizar la hidralacina para que pues haya una disminución de la presión. Pero siempre hay que monitorearlo para que no sea una vasodilatación brusca y esto pues cause una hipotensión. También están aquellos agentes que bloquean la producción o la acción de la angiotensina, por ejemplo los IECA, ¿verdad? Los famosos IECA que son de mucha utilidad, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que un efecto secundario pero muy acucioso y por el cual muchas veces los pacientes no, ya no siguen tomándose el tratamiento es la tos. ¿Verdad? Eso se da. Entonces, hay pacientes que inicialmente del tratamiento no desarrollan tos, sino que ya eso lo hacen más adelante, ya con la cronicidad del medicamento que están tomando. Hay personas que lo toleran la tos y se siguen tomando el medicamento. Aquellos que no lo toleran, pues se les puede cambiar por lo menos con otro tipo de medicamento. Y en el caso de esto, pues se da por la liberación de bradicinina. Hay un resecamiento a nivel de la garganta, lo que hace que haya una tos seca. ¿Verdad? No es una tos productiva, porque eso ya estaríamos hablando de, no sé, alguna bronquitis o una infección de garganta, pero es una tos seca. Entonces usted al evaluar no mira ahí ni placa, ni mira las amígdalas inflamadas, sino que simplemente un poco de eritema, pero es por lo mismo de estos ataques de tos que da con los IECA. Y dentro de sus efectos secundarios más temidos está el angiodema. Están también los bloqueadores de los receptores de angiotensina o los ARA. También tenemos a la cabeza los sartán, candesartán, valsartán. Los bloqueadores alfa como la prazosina, terazosina y la doxazosina, que también tienen una utilidad a nivel de la próstata porque también ahí se encuentran estos receptores, lo que hace que nos ayude en las hiperplasias prostáticas benignas, ya en los hombres que posterior a los 40 años pueden presentar este crecimiento benigno a nivel de la próstata. También están los bloqueadores beta, como el metoprolol, carvedilol y nebivolol. También hay uno aquí que es el propranolol, que es de mucha utilidad, muy popular, que también muchas personas lo consumen, en donde uno debe tener bastante cuidado con respecto a el efecto secundario que puede dar, como es la bradicardia. Entonces, cuando ustedes evalúan un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 55, de 50, entonces, ustedes pueden sospechar que ese paciente, dentro de todos los medicamentos que está tomando, especialmente si son adultos mayores, puede estar un beta bloqueador, lo que va a causar que haya esta bradicardia y en el peor de los casos un bloqueo AB, lo que sí ya se necesita pues una intervención quirúrgica para la colocación de un marcapaso. Siguiente. Muy bien, entonces igual, ¿verdad? Ahí tenemos otra figura, creo que esta es de Capsum, si no me equivoco, en donde pues podemos ver ahí en dónde van a intervenir cada uno de estos medicamentos, ya sea a nivel de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueando receptores a nivel como los ARA, ¿verdad? Que son antagonistas de los receptores de angiotensina,
También otros van a nivel de el glomérulo, a nivel de la nefrona, como los diuréticos, que vamos a ver adelante. Y tenemos el mecanismo de acción de los vasodilatadores, por ejemplo, es la liberación de óxido nítrico del fármaco o a nivel del endotelio, como está el nitroprusiato, la hidralacina que mencionábamos anteriormente. También está la reducción de afluencia de calcio, como el verapamilo, el diltiazem, y las dihidropiridinas, como el nifedipino. También está la hiperpolarización de las membranas celulares, como el minoxidil o el diazoxido. Y la activación de los receptores de dopamina, como el fenaldopam. Siguiente. Bueno, ahí las características farmacocinéticas y dosificación de los fármacos. En el caso de esta tabla, pues no le pongan atención a la dosis, no porque no sea importante, sino que porque nosotros no preguntamos posología. Yo creo que nunca le hemos preguntado posología a nadie de cuántos miligramos de esta tableta, no. Simplemente ustedes deben de centrarse en la farmacología cardiovascular, en los fines terapéuticos que debe de tener este tipo de medicamentos, cuáles son los aspectos clínicos en la fisiopatología de las enfermedades que estamos viendo y también aquellos efectos secundarios que sí pueden tener algún compromiso con el tratamiento del paciente. Entonces, lo más que todo lo que nos interesa aquí, que es la biodisponibilidad que tienen este tipo de medicamentos, como ustedes pueden ver, están en una etapa intermedia la mayoría. Eh, Más que todo eso, ¿verdad? Y tenemos ahí los diferentes medicamentos que estamos viendo ahorita, su semivida, que por qué se dan algunos medicamentos una vez al día o por qué se dan cada 12 horas. La mayoría de medicamentos antihipertensivos se da una vez al día, aunque depende también la respuesta del paciente, porque muchos pacientes no responden adecuadamente con una dosis única al día, sino ya que se tiene que aumentar, especialmente por el hecho que cuando uno amanece, ¿verdad? Hay bastante liberación de catecolaminas, lo que hace de que los pacientes en la mañana que se levantan presenten algún síntoma como dolor de cabeza hasta que se toman el medicamento. Entonces muchas veces también se da como dosis cada 12 horas, por ejemplo, en el caso del enalapril. Siguiente. Muy bien, y pues ahí otro cuadrito que ustedes pueden ver muy importante, en donde van a ser los sitios o las dianas farmacológicas de cada uno de estos fármacos, en dónde va a actuar. Eso es lo importante porque ustedes así van a considerar el mecanismo de acción importante de estos fármacos y también cómo va a influenciar esto en los diferentes factores que están involucrados en la presión arterial, ya sea en el gasto cardíaco, otros también a nivel de resistencia vascular periférica, que en donde muchas veces en donde hay mayor incidencia del aumento de la presión arterial, no tanto en el gasto cardíaco, más que todo a nivel de la resistencia vascular periférica, especialmente en personas de la tercera edad o pacientes que también tienen algún tipo de proceso metabólico como la diabetes que va a tener como diana dentro de sus órganos blancos en las arterias, a nivel macro como micro. Siguiente. Bueno, esta tablita es de Capsule, ¿verdad? Se las pongo aquí, no porque se va a evaluar Capsule, sino que simplemente para que ustedes puedan ver y repasar un poco dependiendo de cada clasificación. También hay cuadros similares en Golan para que ustedes puedan hacer un estudio más detallado de los fármacos. Yo he visto en algunos mapas conceptuales que ustedes llevan que hay compañeros que hacen unos cuadros similares en donde van resumiendo esto y lo cual me parece adecuado porque es la manera en que ustedes deben de estudiar farmacología, ¿verdad? Viendo la familia, viendo el mecanismo de acción, viendo después su reacción adversa, sus efectos secundarios, sus aplicaciones clínicas, que es lo importante, y ya de esa manera pues ustedes pueden ir estudiando poco a poco. Siguiente. Igual, ¿verdad? Otros medicamentos que utilizamos para la hipertensión, como ya hemos visto, algunos que son como agentes parenterales, que ustedes no los van a utilizar, digamos, en el primer nivel, ya eso ya se maneja en segundo o tercer nivel. Y bueno, los que mencionamos anteriormente, como los YECA y los ARA. Siguiente.
Bueno, una pregunta fácil, ¿verdad? Espero que sí sean las preguntas del parcial. ¿Cuál es el mecanismo de acción de de los YECA? Eh, Inhibir la enzima competidora de angiotensina. Sencillo. ¿Verdad? ¿Cuáles son el mecanismo de acción de los antagonistas de los receptores de angiotensina? Pues ese es el mecanismo. Siguiente. Y tenemos aquí una tablita que viene de Velázquez, de las acciones farmacológicas de los IECA y de los ARA2, en donde sus acciones farmacológicas son similares, porque su mecanismo de acción es parecido, aunque los dos tipos de fármacos tienen diferentes mecanismos de acción en el sentido de que unos inhiben la enzima y los otros bloquean esos receptores. Ambos inhiben las acciones de la angiotensina 2, por lo que su mecanismo de acción pues, puede parecer similar, aunque sus diferencias ya van especialmente a nivel molecular. Las acciones farmacológicas principales de los YECA y de los ARA son disminuir la resistencia periférica total o sistémica, aquí le dicen total, la disminución de la presión arterial, reducción de la hipertrofia cardíaca, como veíamos anteriormente, porque van a reducir la remodelación de las cámaras ventriculares, disminución del remodelado arterial, es decir, especialmente para evitar este tipo de esclerosis que puede aumentar la resistencia en los vasos sanguíneos, aumento del flujo sanguíneo renal, el moderado aumento a corto plazo de la diuresis y la natriuresis. Como también veíamos durante la discusión, los IECA también, aparte de tener un efecto hipotensor, también tiene un efecto nefroprotector en dosis bajas. Por eso también muchos nefrólogos utilizan los IECA para mejorar la función renal, especialmente cuando, es decir, no es que va a curar la insuficiencia renal, no es que se va a utilizar ya en estadio 4 o 5, sino que cuando hay una insuficiencia renal aguda en estadio 1 y 2, que pueden servir todavía no para curar, sino que simplemente para retrasar el daño renal. Siguiente. Y las aplicaciones terapéuticas de los IECA, los ARA2 y los inhibidores de la renina. Estas cositas así es donde ustedes deben de poner atención, porque es lo que al final uno como médico debe saber qué o para qué voy a utilizar un medicamento. Muchas veces a uno ya, bueno, de los médicos que no son docentes, no se van a andar aprendiendo enzimas, cuál es el mecanismo de acción exacto, ¿verdad? Ellos más que todo ven las aplicaciones terapéuticas porque es lo más fácil, ¿verdad? Que entre tanta información, tantos pacientes que uno ve, ¿verdad? No lo va a hacer de esa manera, como que estuviéramos dando una clase o una discusión, sino que ustedes aquí deben de poner esta atención. Claro, ahorita como estudiantes ustedes deben de aprenderse todo eso, pero dentro de lo principal es las aplicaciones terapéuticas. En el caso de estos dos tipos de fármacos son el tratamiento de la hipertensión esencial, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y nefropatía diabética. Como veíamos anteriormente, que no solamente tiene un efecto hipotensor, sino que también nefroprotector. En el caso de los inhibidores de la renina, solo están aprobados para el tratamiento de la hipertensión esencial. Siguiente. Una cosa muy acuciosa que tenemos con los IECA, ¿verdad? Esa tos seca que el paciente se queja, que mire doctor, fíjese que esta tos no me deja dormir, que esta tos a cada rato se me agrava, consultan, hay colegas que al no preguntar, no revisar, le dan antihistamínicos solo por darlos, o le dan expectorantes también, ¿verdad? Le dan Ambroxol, que al final no les va a hacer nada. Entonces, o algunas veces, inclusive hay pacientes que por esta tos seca se automedican con antibióticos, provocando el aumento de esta resistencia bacteriana. Entonces, uno le explica al paciente que, pues, si la tos es muy molesta, se lo podemos cambiar. A la clínica algunas veces llegan algunas señoras que dicen, mire, el enalapril, eso no me deja dormir, mucha tos me da, ando siempre reseca la boca, siento amargo el paladar. Entonces ya uno puede decir al paciente, pues se le puede cambiar a un ARA, ¿va? A los sartán o candesartán. Siguiente. Igual, ¿verdad? Ahí como está el señor Potter ahí, ¿verdad? El cambio con los ARA y va a inhibir este efecto secundario que no es que sea la gran cosa, pero a muchos pacientes no les gusta andar con la tos, pues, o muchos piensan, más que todo cuando fue el COVID,
yo bien me acuerdo que uno medio tosía y decían, ah, no tiene COVID, ¿verdad? Y pues acá y lo aislaban. Era una marginación social tener tos para esa fecha, una simple rinitis. Entonces muchos pacientes al ver esto de que la tos se asociaba con un marginamiento social porque, ah, vos tenés el virus, entonces mejor decidieron interrumpir su tratamiento y no consultar. Entonces, pero ahí viene también la pericia uno del médico y no estarle dando el mismo medicamento, sino que cambiarlo a otro. Siguiente. Siguiente. Ah, que vale ahí. Muy bien. Vasodilatadores y el tratamiento de la angina de pecho. Como ustedes mencionaban durante su discusión, pues en este caso, en la angina de pecho, es ese dolor que se da a nivel pectoral. Muchas veces los pacientes lo sienten, siempre dicen, miren, en el lado izquierdo, ¿verdad? En el lado del corazón. Eso se da con un dolor fuerte, agudo, que puede irradiar hacia el hombro, hacia el brazo, ipsilateral. Entonces los pacientes muchas veces eso los aflige. Hay pacientes que llegan con esta angina de pecho por esfuerzo, otros se dan reposo, como ustedes bien lo mencionaron durante la discusión, que viene la diferencia, ¿verdad? Porque cuando se da esta angina por esfuerzo, ¿verdad? Hay una liberación de un trombo, pero eso es temporal. Es decir, el trombo después pasa, ¿verdad? No ocluye totalmente la arteria y esto va a dar de que solamente se den el paciente que está haciendo un esfuerzo moderado, mientras que en el caso de la angina sin esfuerzo, en reposo, la inestable, pues ahí solamente con el mismo latido del corazón, esa misma contracción hace de que también se ocluya una arteria y eso puede provocar un dolor agudo por la isquemia que se da en ese momento. Entonces la fisiopatología de la angina es determinante de la demanda de oxígeno al miocardio, las determinantes del flujo sanguíneo coronario y de suministro de oxígeno en el miocardio y determinantes del tono vascular también. Entonces, todos estos factores hacen de que los pacientes presenten este dolor agudo a nivel del pecho, que también hay que valorar que no solamente todo dolor que es a nivel del pecho va a ser un problema cardíaco, también puede ser un problema a nivel gástrico, como una gastritis, y que el paciente tenga una gastritis crónica, que ese dolor que se da a nivel del cardias, del estómago, por la cercanía que hay con el corazón, muchos pacientes pues lo relacionan con un problema cardíaco cuando no lo es así. Entonces uno debe de valorar aquí el paciente, también su historia previa o cuando le da esto, ¿verdad? Por ejemplo, si le da, mire, cuando usted sube grada, sí, me da ese dolor, entonces uno puede suponer ahí que puede ser alguna angina estable que le está ocasionando este dolor. Siguiente. Muy bien, y tenemos ahí los bloqueadores de los canales de calcio, que son de estos medicamentos que sirven para tratar la angina de pecho, en donde tenemos ahí pues los diferentes intermediarios que ayudan a pues que estos fármacos puedan ayudar al mejoramiento de ese dolor y digamos el principal tratamiento que se da para la angina de pecho son los bloqueadores de los canales de calcio. Siguiente. Estamos también aquí dentro de los más utilizados, los nitratos y los nitritos. Su mecanismo de acción a nivel del músculo liso, ¿verdad? Como mencionábamos, hay una liberación del óxido nítrico. También puede haber efectos sobre el sistema de órganos a nivel del músculo liso vascular, a través de otros órganos donde hay este mismo tipo de músculo. También sobre la plaqueta, como veíamos nosotros en la clase número 2 y la toxicidad y tolerancia dentro de sus efectos adversos agudos. También podemos valorar aquí, en el caso de los nitratos y los nitritos, que pueden haber también algún problema a nivel de la oxigenación periférica. Siguiente. Muy bien. Otra imagen ilustrativa de cómo funcionan estos diferentes tipos de fármacos. Esta es una imagen que saqué de Capsule. Ahí está, ahí la pueden ver. Ahora nos vamos a detener. Siguiente. Muy bien, y los efectos beneficiosos y nocivos de los nitratos. ¿Verdad? Como ustedes saben, todo medicamento tiene un efecto secundario. Algunos pueden ser tolerables, otros no. Algunas reacciones adversas también
pueden ser algo agudas o crónicas, en donde tenemos pues la disminución del volumen ventricular, disminución de la presión arterial, los posibles efectos nocivos tenemos una taquicardia refleja y aumentos reflejos en la contractibilidad. Entonces, estos son parte de los efectos beneficiosos, los primeros, ¿verdad? Donde valoramos nosotros su tratamiento a través de la angina de pecho, en donde también podemos mejorar la presión arterial, mientras que los nocivos es una taquicardia refleja, que hay que tener bastante cuidado porque el paciente al tomar el medicamento va a sentir esa ansiedad, esas palpitaciones, el paciente entra en una desesperación y eso muchas veces pues hace que el paciente mejor ya no tome el medicamento. Siguiente. Y los fármacos bloqueadores de los canales de calcio eh, tienen sus efectos en diferentes tipos de órganos a través del músculo liso, del músculo cardíaco, que nos interesa especialmente para el tema de tratamiento de la angina de pecho, y en el músculo esquelético. Entonces, pero nos vamos a centrar en el músculo cardíaco, en donde va a tener su utilidad para tratar las anginas y ese dolor que se da por que a nivel de la contracción, al aumento de la frecuencia cardíaca por algún esfuerzo, hace que haya liberación de algunos factores a nivel endotelial, lo que va a hacer que se produzca un trombo, va a hacer de que en este momento llega hacia una arteria coronaria, la ocluye, muchas veces de manera parcial o total, y eso va a provocar una disminución de su flujo y una isquemia. Primero va a provocar una hipoxia, ¿verdad? Que si eso sigue, después va a provocar una isquemia y eh, el músculo afectado, esa zona que no fue irrigada, pues ya va a entrar en muerte celular. También a nivel del vasoespasmo cerebral e infarto después de una hemorragia subaranoidea. Muy bien, siguiente. Igual, otro cuadro, creo que este está en Golan, si no me equivoco, una farmacología clínica de algunos fármacos bloqueantes de los canales de calcio. De igual manera, pues hay que poner énfasis en la biodisponibilidad de los medicamentos y su semivida, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver ahí, hay medicamentos que se pueden dar una vez al día, como la nalodipina, otros que se tienen que dar con mayor frecuencia. El diltiazem, como ustedes pueden ver ahí, se tiene que dar por lo menos cada 6 horas para tratar el efecto de los bloqueantes de canales de calcio cuando hay una angina de pecho, o también para tratar la hipertensión. Muy bien. Entonces, una cosa bien peculiar con respecto a la nifedipina es el fenómeno de Raynaud, en donde va a tener su indicación o aplicación clínica. Pero si ustedes ven, como antianginosos tenemos la amlodipina de la cabeza, también tenemos el nicardipino, y en los otros fármacos tenemos también el diltiazem y el verapamilo. Siguiente. Muy bien. Igual, ¿verdad? Estos cuadros son de Capsule, en donde ustedes pueden hacer un repaso de los diferentes medicamentos, que en donde ven su mecanismo de acción, efectos, aplicaciones, que es lo importante que ustedes deben de saber. Claro que para saber una aplicación clínica deben de saber el mecanismo de acción básico, para que ustedes puedan valorar en qué tipo de enfermedad lo van a hacer y cuál va a ser su fin terapéutico que ustedes desean con el fármaco. Siguiente. Los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca, la insuficiencia se da cuando hay el rendimiento del órgano es inadecuado para proveer el oxígeno necesario, es decir, la bomba cardíaca está fallando. Esta es una afectación altamente letal con una mortalidad promedio de 5 años. Y también está registrada entre un 50% de los pacientes que han desarrollado una hipertensión arterial. Es decir, por decirlo así, la mitad de los pacientes que han desarrollado una hipertensión esencial pueden en un momento de la vida tener una insuficiencia cardíaca, que su esperanza de vida ya diagnosticada y tratada, pues como pueden ver, es de más o menos 5 años. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva que se caracteriza por una reducción gradual en el rendimiento cardíaco
calificada en muchos pacientes por episodios de descompensación aguda que a menudo requieren hospitalización. El tratamiento tiene dos objetivos. Primero, reducir los síntomas y disminuir la progresión de estos periodos que sean repetitivos. Y dos, manejar los episodios agudos de insuficiencia descompensada. Siguiente. Bueno, y las terapias utilizadas en insuficiencia cardíaca, tenemos aquella que se da en la insuficiencia cardíaca sistólica crónica, como los diuréticos, los antagonistas de los receptores de aldosterona, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ARA, es decir, los antagonistas de los receptores de angiotensina, beta bloqueantes, glucósidos, vasodilatadores. Y en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, igual a la cabeza de los diuréticos, vasodilatadores, antagonistas beta, las bipiridinas, el péptido natriurético. Muy bien, entonces esas son, digamos, las terapias utilizadas, como ustedes pueden ver. Siempre a la cabeza están los diuréticos, que es el principal fármaco que se utiliza para esta enfermedad. Siguiente. Y ahí pues es para que ustedes puedan ver y memorizar un poco eh, de cómo, en qué sitios van a actuar los diferentes tipos de fármacos que están a nivel de la nefrona. Aquellos, por ejemplo, en el manitol, que se da en el túbulo contorneado proximal, igual que la acetazolamida. Ya los que se dan en el asa de Henle están los diuréticos. Las tiazidas se dan a nivel del túbulo contorneado distal y la espironolactona se da a nivel del túbulo colector. Entonces, como pueden ver ahí, en diferentes porciones de la nefrona van a estar actuando estos tipos de medicamentos. Por ejemplo, en el manitol se da inicialmente en el túbulo contorneado proximal, pero de los más usados de estos en nuestro país y de tratamiento en una hipertensión esencial controlada, están a la cabeza siempre las tiazidas y o también los diuréticos de asa. Por ejemplo, la furosemida, pero que esto se da más que todo no en el control de la hipertensión como tal, sino de insuficiencias y también cuando hay edemas provocados por el acúmulo de líquidos. Siguiente. Muy bien, yo creo que la mayoría están así ahorita estudiando fármaco y les sale humo de la cabeza porque son bastantes fármacos, pero no se preocupen. Yo sé que uno muchas veces dice, hay tantos medicamentos que hay, tontos que debo de memorizarme. Y no debe ser así porque muchas veces ustedes ven que no se les pregunta fármacos exóticos o los nombres exactos, sino que simplemente nosotros valoramos como en la farmacología integradora cuáles son aquellos que se tratan en las enfermedades principales a nivel cardiovascular, eh, cuál va a ser su fin terapéutico, así qué es lo que espero yo con mejorar esa enfermedad, porque para eso doy tratamiento. Y eso es lo que ustedes deben de hacer énfasis cuando estén estudiando. Siguiente. Muy bien, entonces dentro del músculo cardíaco están los diferentes tipos de sitios de acción de los fármacos que alteran la contractibilidad. Siguiente. Y bueno, aquí como estábamos viendo anteriormente, pues en el respecto del gasto cardíaco también hay otros factores que tenemos que tener en cuenta como la descarga del seno carotidio, el flujo sanguíneo renal. En el caso en el seno carotidio, como ahí se encuentra un vasoreceptor, también hay una respuesta eh, eh, simpática. En el caso del flujo sanguíneo renal, es una liberación de la renina que después se convierte en angiotensina 2 y eso pues como ustedes van a ver pues puede provocar una alteración en la poscarga y también en la remodelación. Muy bien, entonces todo esto del gasto cardíaco es importante especialmente no solo a nivel neurológico, como veíamos nosotros en la fármaco anterior, sino que también nos interesa especialmente lo que se da a nivel renal. ¿Por qué? Porque es donde se va a estar liberando la renina, que es, digamos, un factor importante
en la activación de la angiotensina 2 y que nos va a nosotros tener cuidado con respecto a la remodelación y también a la poscarga que va a sufrir el corazón. Siguiente. Muy bien, entonces aquí hay criterios utilizados para la clasificación de los diuréticos. Estos pueden ser en base a la eficacia o la potencia diurética y la duración del efecto diurético, que puede ser de corta, media o larga duración, en el lugar de acción, como veíamos anteriormente, ya sea a nivel del túbulo proximal, asa de Henle o los túbulos distales, la estructura química y su mecanismo de acción. ¿Verdad? Este cuadro está en Velázquez, entonces es muy importante que ustedes puedan repasar estos cuadritos para que puedan ustedes sintetizar el conocimiento que se da. Siguiente. Y con respecto a las precauciones en el uso de diuréticos, tenemos que tener que depende de la cantidad de fármaco presente en la luz tubular, es decir, es dosis dependiente y por lo tanto del grado del funcionamiento renal, porque tampoco vamos a estar metiendo en estrés a un riñón que ya está fallando. Por eso antes de que ustedes puedan dar algún medicamento que tiene una función a nivel de la nefrona, deben por lo menos hacerle un estudio de creatinina al paciente, que es, digamos, el estudio más rápido y más barato. Cuando el aclaramiento de la creatinina es menor de 40 ml, solo son eficaces los diuréticos de asa. Los diuréticos tiacídicos y de la asa favorecen la aparición de hipopotasemia, lo que predispone al desarrollo de arritmias graves en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, que esta se da ya por la cronicidad de la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica crónica. Los diuréticos, ahorradores de potasio, no deben asociarse con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ni utilizarse en casos de deterioro de la función renal. Como veíamos anteriormente, pues son dosis dependientes, dependiendo cuánta sea su concentración en la luz tubular, y por eso menciona ahí que eh, la determinación del funcionamiento de este tipo de fármacos lo va a determinar el aclaramiento de creatinina. Entonces, por eso les menciono hacerle una creatinina. Sería bueno que hiciera la creatinina en 24 horas para ver cómo está su función renal, cuánto está depurando. Y así pues uno puede dar estos medicamentos con respecto a los diuréticos y pues evitar, ya sea en el caso de sus complicaciones, el desarrollo de arritmias, de insuficiencia o de cardiopatía. Siguiente. Muy bien, entonces así éramos en el bachillerato, ¿verdad? Que uno sacaba un 6 y era el fin, pero hoy pasar con 6 es un milagro. Pero ustedes no se proyecten con el 6. Ustedes ahorita proyectense que van a tener mejor nota. Aquellos que en el parcial número 1 tuvieron 5, 4 y no hicieron el repetido, pues ahorita es el momento de meterle, para sacarse una nota, balancear eso y pues evitar que después estemos ahí con eso. No, en el siguiente me voy a recuperar, en el siguiente y llega hasta el último parcial y ya de ahí ya no hay otra oportunidad. Entonces ahorita pues es el tiempo de estudiar. Siguiente. Los fármacos utilizados en la insuficiencia cardíaca están los digitálicos, que tienen sus efectos mecánicos y eléctricos, ¿verdad? Porque como estamos viendo aquí, cuando hay una insuficiencia cardíaca puede ser porque puede haber algún problema a nivel también del sistema eléctrico, puede haber un problema a nivel de las cámaras cardíacas, también tiene efectos en otros órganos y los fármacos inotrópicos positivos utilizados en la insuficiencia cardíaca tenemos a la cabeza las bipiridinas y también los agentes receptores beta-adrenérgicos como la dobutamina. Siguiente. Y bueno, otro cuadro resumen también está en Capsule, en donde están los fármacos empleados en la insuficiencia cardíaca, a la cabeza los diuréticos, la furosemida y la hidroclorotiazida. En el caso de la hidroclorotiazida, también tiene su utilidad en la hipertensión arterial mayor que la furosemida. Más que todo la furosemida está indicado en esta cardiopatía de insuficiencia cardíaca. Siguiente. Igual, ¿verdad? Otro cuadro de Capsule para que lo puedan leer. Siguiente. Bien, en los fármacos empleados en insuficiencia cardíaca tenemos ahí también otros como
a nivel anterioral o los venodilatadores, eh, eh, también antagonistas de los receptores beta, las pipiridinas, el péptido natriurético, que pues eso más que todo se da a nivel hospitalario. Muy bien, siguiente. Agentes utilizados en las arritmias cardíacas, tenemos aquí que ocurren este tipo de arritmia hasta un 25% de pacientes tratados con digitálicos. 50% de los pacientes anestesiados y un 80% en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, el hecho de que yo haya sufrido un infarto, eso me va a predisponer en su mayoría a tener este tipo de arritmias. Y estos pueden requerir tratamiento porque los ritmos que son demasiado rápidos, demasiado lentos o asincrónicos pueden reducir el gasto cardíaco. Algunas arritmias pueden conducir a alteraciones más graves o incluso letales del ritmo. Por ejemplo, las despolarizaciones ventriculares prematuras tempranas pueden llevar a una fibrilación ventricular. En este caso, pues las cámaras ventriculares comienzan con una fibrilación mayor, lo que hace de que el llenado que se va a dar a nivel de estas cámaras sea insuficiente, el volumen de inyección igual, y esto puede provocar que haya una insuficiencia cardíaca a nivel cuando hay una fibrilación ventricular provocado por una arritmia. Siguiente. Bueno, y esto es una cosa difícil, ¿verdad? Que esto creo que también lo desarrolló el doctor Navarro en su clase, ¿verdad? Solamente para que ustedes puedan ver cómo se da el complejo QRS en un corazón normal, cuando también se da la diferente despolarización, ya sea en las cámaras auriculares y ventriculares. Siguiente. Bien. Igual, ¿verdad? Otro cuadro sacado de Capson en donde vemos también aquellos que se van a tratar en las arritmias cardíacas. Siguiente. Eso ya lo vimos nosotros en la clase que dio el doctor Navarro. Siguiente. Por lo cual no hay que ponerle mucha atención para este parcial. Muy bien, y muchos somos así, que 5 minutos antes del examen comenzamos a estudiar, otros se desvelan más, pero no se confíen, ¿verdad? No digan, el miércoles por la noche voy a estudiar. Comiencen, bueno, ya tienen todos los temas, ya creo que la mayoría ya comenzó a estudiar, ya está preparándolo todo para el día jueves. Siguiente. Otro, ¿verdad? Un, Uno de los peores enemigos de todos los estudiantes, inclusive de los médicos, es la procrastinación. Muchas veces estamos viendo series, estamos escuchando música, no nos concentramos y eso hace que después perdamos valioso tiempo, especialmente en tiempos de exámenes. Entonces no hay que ahogarse uno mismo, ¿verdad? Hay que dejar a un lado el celular ahorita, a menos que sea para consultar alguna bibliografía, pero de ahí lo demás, pues no hay que tener vida social en esta semana para después disfrutar. Siguiente. Otro, ¿verdad? Que nuestro cerebro, yo les pregunto ahorita si se puede en alguna canción de un artista y ahorita aquí me empieza a ver conciertos, pero una clasificación de farmacología, aún las más básicas, pues muchas veces nuestro cerebro como bloquea. Entonces, al contrario, ¿verdad? Debemos de darle espacio también a estas clasificaciones, especialmente para poder agrupar los medicamentos en base a familias. Ah, sí, ¿verdad? Ayer hubo un concierto. Ahí lo vi a varios que andaban de ustedes, ahí con Faith. Muy bien. Siguiente. Bueno, ya vamos ahorita con hematopoyéticos, con la práctica clínica de la ferroterapia oral, dosis recomendadas. Pueden ser de 150 a 200 de hierro elemental por vía oral al día, divididos en 2 a 3 tomas. Si no se toleran estas dosis, es importante llegar a un compromiso entre dosis y condiciones de absorción óptimas y tolerancia del tratamiento. La duración del tratamiento, por ejemplo, si yo tengo una anemia, puede ser de varios meses, de 4 a 6. Muchas veces tenemos esa mala costumbre, muchos de los médicos, de dejar un tratamiento de un mes y mire, el siguiente mes hagas el examen, va a llegar siempre anémico. Entonces uno dice, hubo un fracaso con el tratamiento y no es así. Pero como ustedes saben, el glóbulo rojo vive 120 días. Es decir, si yo estoy atacando un glóbulo rojo que va a durar 120 días, el tratamiento debe durar
más, va a durar 4 meses para que haya una reposición de nuevos glóbulos rojos que ya tengan pues más hemoglobina, el grupo M, el hierro, y pues así uno valora ya suspender o no la terapia. El tipo de preparados, no existen ventajas sobre las sales ferrosas convencionales de los preparados de liberación sostenida a retardada ni del hierro unido a proteínas. Si el diagnóstico ha sido correcto, a los pocos días se observa un aumento de las cifras de reticulocitos seguidos de un incremento de la hemoglobina. Advertir al paciente que en las heces pues, se pueden colorear de negro y muchas veces no son melenas, no es un sangrado de tubo digestivo superior, sino simplemente la ingesta de hierro. Entonces siempre hay que decirle eso. También decirles que hay un ennegrecimiento dental en los niños. Por eso que a muchas mamás no les gusta dar hierro, porque miren, mi niño se le puso negro en los dientes. La afroterapia oral es una elección frente a la parenteral. Esta última puede estar indicada en situaciones en las que la absorción oral de hierro es difícil, ya sea por enfermedades inflamatorias crónicas intestinales o úlceras activas. Y también la toma de inhibidores de la bomba de protones, los IPV. Intolerancia grave al hierro oral y el tratamiento concomitante con eritropoyetina para aumentar el hierro funcional. Siguiente. Muy bien, dentro de las indicaciones de la vitamina B12, que también nos está sirviendo para el tratamiento de las anemias, se da para la anemia perniciosa, que es la falta de absorción de vitamina B12 por la ausencia de la producción del factor intrínseco y la cloridia. Consecuencias ambas de la atrofia gástrica, que también se puede dar en enfermedades eh, como secuela de una enfermedad infecciosa, por ejemplo, del Helicobacter pylori, especialmente cuando los pacientes tienen a repetición esta infección. La ingesta inadecuada, por ejemplo, los vegetarianos, como ustedes mencionaban bien durante la discusión, perdón, durante el seminario, que hay varios estilos de vida que no son compatibles con una adecuada alimentación. Los vegetarianos, los veganos, pues no tienen el consumo de carne, que en donde pues hay bastante vitamina B12, entonces hay suplementos que se pueden dar, eso sí, pero como su dieta siempre va a ser menor a lo normal, entonces muchos de estos pacientes desarrollan anemias. La incapacidad de absorción por el intestino, como un síndrome de mala absorción, por ejemplo, cuando yo estoy dando antibióticos indiscriminadamente, bajo la flora bacteriana intestinal, entonces eso hace de que también hay una menor absorción de la vitamina B12, aunque yo tenga una buena dieta. Entonces esto también puede ser un factor predisponente. Y también el uso prolongado de bomba de protones y la biguanidas, ¿verdad? Como la metformina. Transporte deficiente de vitamina B12 y las alteraciones del metabolismo, ya sean congénitas como adquiridas, ya sea por una enfermedad hepática, ¿verdad? Los pacientes alcohólicos, por desarrollo de una cirrosis, también por el tratamiento farmacológico con neomicina, el alcohol, también lo pueden dar en los anticonceptivos orales, por eso que muchas mujeres que tienen una terapia con estos tipos de medicamentos pueden también generar un tipo de anemia perniciosa por la deficiencia de la vitamina B12. Siguiente. Muy bien, tratamiento de las anemias por déficit de vitamina B12 es esencial realizar el diagnóstico diferencial entre la anemia causada por este déficit y la originada por el déficit de folatos. Que son dos cosas distintas, pero sí que van a generar que haya una inmadurez a nivel de la célula del eritrocito y esto va a generar una disminución en la hemoglobina de su consiguiente transporte de oxígeno y la consiguiente sintomatología que va a presentar el paciente. La primera puede mejorar con la administración de ácido fólico y, sin embargo, la neuropatía asociada al déficit de vitamina B12 no mejorará. Por este mismo motivo, si por su gravedad la anemia requiere una transfusión urgente, es preciso extraer la muestra de sangre antes de la transfusión para determinar ya sea los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico. Con excepción de los vegetarianos estrictos, la ausencia de absorción de vitamina B12 está causada fundamentalmente por el déficit de producción del factor intrínseco en el estómago
ya sea por esa gastritis atrófica. La dosis tiene que ser de 1000 miligramos de vitamina B12 de la cianocobalamina al mes por vía intramuscular. También aquí hay que decir que muchas veces tenemos la práctica de que especialmente los adultos mayores, o no sé si ustedes conocen algún familiar, algún tío, alguna abuelita, algún papá, que se inyecta vitamina B12 por gusto. Si no, la indicación médica no tiene, eh, digamos, una indicación dada por un clínico, sino que lo hacen porque vitamina y comienzan a ponerse vitamina B12. Y lo único que hacen es desperdiciar el dinero, orinar eh, coloreado, así como amarillo, por la depuración que hay a nivel renal de esta vitamina. Entonces, muchas veces hay que orientar bien al paciente que solamente si hay indicación clínica, pues se le va a dar el tratamiento y no por demanda libre. Eh, la duración de la terapia es de por vida en el caso de cuando hay una anemia perniciosa. Si la enfermedad responsable de la mala absorción de la vitamina B12 no es corregible, por ejemplo, digamos, en el caso también de algunas cirugías que se da, por ejemplo, el bypass, que va a recortar secciones importantes del estómago, especialmente aquellos que están cerca del píloro y en el fondo, ahí en la curvatura mayor. Entonces, ahí donde se produce ese factor intrínseco. Entonces, esas cirugías, ya sean una cirugía bariátrica o por algún traumatismo, entonces estos pacientes van a tener que estar tomando suplementos de vitamina B12 y ácido fólico de por vida. No así cuando es algo agudo. Siguiente. El metabolismo del ácido fólico, pues sus fuentes principalmente a nivel de carnes como el hígado, espinacas y nueces. La cocción destruye los folatos, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí nadie come hígado crudo, pero ya con las verduras sí, ¿verdad? Especialmente aquellas que son de hojas verdes, hay que consumirlas. La absorción se da por ingestión como poliglutamatos en el intestino delgado, pasan a monoglutamatos y la absorción sobre todo en la parte proximal del intestino delgado. El transporte es por proteínas séricas y la introducción en las células es por un transportador específico y su eliminación puede ser a través de la orina, el sudor y piel. Por eso que cuando las personas consumen este tipo de medicamentos, pues dicen que orinan amarillo, pero es por el mismo excreción o eliminación del medicamento. Siguiente. Y sus indicaciones terapéuticas y profilácticas de los folatos. ¿Verdad? Dentro de sus indicaciones terapéuticas principales es el déficit nutricional, cuando se da, por ejemplo, en pacientes alcohólicos eh, por déficit de vitamina C, también en aquellos síndromes de mala absorción, especialmente en las enfermedades intestinales a nivel celíaco, cuando hay este tipo de alergia, en infecciones crónicas, en ingesta exclusiva de leche de cabra y en fármacos antifolatos, que eso pues ya lo vamos a ver en la unidad que viene. ¿Verdad? Por ejemplo, la nitrofurantoína, que es un antiséptico urinario muy utilizado cuando hay infección de vías urinarias. Dentro de sus indicaciones profilácticas, es decir, como prevención, eh, cuando nosotros preguntamos profilaxis, porque algunas veces hay duda todavía, mire, ¿qué es profilaxis? Preguntan durante el examen. Es decir, para que lo entiendan, es algo preventivo. Entonces, aquí en este caso, una indicación preventiva de la terapia con el ácido fólico es en el embarazo y lactancia, como preguntaba yo durante la discusión, que no solamente se debe dar durante el periodo de gestación, sino que también hay un control preconcepcional que casi nadie lo toma, si es raro quien pueda planificar, pero si la mujer está deseando quedar embarazada en cierto periodo del momento, ya cuando su pareja ya pues hayan decidido, 6 meses antes, pues tienen que comenzar a planificar en el control preconcepcional, tomando hierro, ácido fólico, porque la organogénesis del producto del embrión se da en las primeras 8 semanas. Entonces, muchas veces se les da el ácido fólico a las señoras hasta ya el niño formado, entonces no le va a hacer decir, mucho caso este medicamento, sino que tiene que ser preventivo
para evitar aquellos daños a nivel del tubo neural. Muy bien, siguiente. Bueno, y tenemos aquí uno de nuestros mayores enemigos, ¿verdad? Que uno se pone, está estudiando y de repente, voy a lavar los trastes. Ahí uno se pone oficioso. Redes sociales, ¿verdad? Pasamos horas en TikTok, en Instagram. eh, Tengo ganas de comer, va uno a la tienda, compra un churro y uno se duerme. Es decir, yo me acuerdo que uno perdía tiempo en esto. Bueno, en mis tiempos las redes sociales estaban en pañales, entonces no se perdía mucho tiempo en eso. Entonces, esto hay que combatirlo, los compañeros. Siguiente. Ya casi finalizamos. Bueno, unas recomendaciones para que ustedes puedan tener también un buen desempeño en todas las materias, no solo en fármaco. Eh, Planifique bien su trabajo. Hay que hacer reserva de bloques de tiempo que uno va a hacer, digamos, hoy voy a estudiar tal tema, no confundir temas. Que hoy tengo que estudiar psicología, ratito estoy estudiando fármaco, después comienzo a estudiar cómo no. Debe tener un tiempo específico de cada materia, preparar el entorno para evitar esa procrastinación, ¿verdad? Que, no lavé los trastes, lo voy a lavar ahorita, o cualquier tarea menor que uno lo pueda distraer. Y eliminación de interruptores, eso es bien importante, apagar el teléfono. Y la ejecución tiene que ser monotarea, enfocarse en una sola tarea en cada sesión, no tener a la par transmi y fármaco, no, solo una sola tarea. Y hay que mantener el ritmo. ¿Verdad? Eso yo creo que es lo que nos cuesta muchas veces, comenzamos con buen ritmo, a leer bien, pero después de ahí comienza el cansancio, la fatiga y pues ya uno ya no se puede levantar. Entonces estos son pequeños consejos para que ustedes también puedan mantener un buen ritmo con sus estudios de todas las materias. Siguiente, que ya creo que van a ser las últimas. Cabal, esa era la última. Muy bien. Entonces, compañeros, de igual manera, solamente como digo, esto es un repaso general. Es decir, no es que se iba a repetir las clases o todo eso. No es algo general porque si hubiese un repaso de todos los temas, nos tardaríamos aquí toda la noche, porque son temas un poco largos. Lo que sí les aconsejo, compañeros, es que pongan bastante atención con la farmacología integradora de la cardiovascular, porque, digamos, ese era el objetivo. Los que creo que ya llevan la fármaco en segunda matrícula, pues se acuerdan que el año pasado el primer examen fueron los 8 temas. Hoy se partió para evitar la sobrecarga. Es decir, porque creo que con 20 preguntas bien se responden, bien sacan buena nota. Entonces, pero en la integradora, ustedes, para la redundancia, integrar todo lo que han aprendido. Bueno, en este caso, de los últimos temas. La presentación ya se la envié a la compañera Clarisa para que se la compartan, ¿verdad? Más que todo con las tablitas para que ustedes pongan énfasis, porque digamos son resúmenes que ustedes pueden tener a la mano y eso sirven bastante. Yo cuando llevé la fármaco, yo estudié con la Velázquez 17 edición, ya me acuerdo. Y yo eso hacía, yo me leía los cuadritos, las figuritas para medio orientarme y pues muchas veces uno ahí le pegaba la respuesta. Entonces hagan eso ustedes también. Con la grabación después la voy a compartir. Al final nos unimos solo 69 personas. Espero que puedan compartir la información a sus compañeros. ¿Verdad? No es que digan, mire, es que lo que pasa es que el doctor dio la respuesta en el repaso, no, ¿verdad? Porque ni sé de qué va a venir el examen, no lo hemos revisado, pero es más que todo un repaso. Es para que ustedes vean los puntos principales y que esto sea una guía para estudiar, porque hay mucha información. Muy bien, entonces solo les deseo éxitos, buena suerte. Pues cualquier duda estoy a la orden, igual creo que los demás docentes, ¿verdad? Ahí comuníquense con eh, su representante. Y sí, ¿verdad? Los memes ahí son, Ana. Sí, ya sabe que los memes siempre son importantes. Muy bien, gracias a ustedes por su tiempo, espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan, pues se las hacen saber a sus representantes para que ellos nos la hagan saber a nosotros.
Con respecto al tiempo y el formato de la evaluación de todo eso, pues es el doctor Navarro, el coordinador de la materia, pero adelantando, ¿verdad? Igual que el examen anterior, 4 temas. eh, Creo que se les va a convocar antes para que los vayan a la unidad de salud y nada más. Entonces ese mismo día esperamos tener las notas, que no haya repetido, para ir avanzando con la materia. Entonces, sin más, muchas gracias, pasen buenas noches y muchos éxitos. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor.